Muy buenos días. Ahora me toca a mí compartir lo que sería la tercera parte de este ciclo que hemos denominado Tiempos Peligrosos. Y bueno, como ya saben, hemos estado revisando la segunda carta de Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 3, que es donde está nuestro texto en cuestión. Quisiera que leyéramos además otra porción de la misma carta de Timoteo y que nos pone en contexto. De esto, del contexto, ya también hemos hablado, ya también ha hablado Gustavo, pero es muy importante el contexto, es muy importante entender y además escuchar otras palabras que no están en el texto en cuestión que nosotros estamos revisando, pero que están en la misma carta. Esto nos ayuda a comprender de una manera más general lo que el apóstol Pablo le quería decir a Timoteo, y de veras que eso es lo único que queremos nosotros entender de este texto. Lo mismo que quería transmitirle Pablo es lo mismo que queremos entender nosotros. Vamos a leer primero y después le pedimos a Dios que nos ayude precisamente a comprender, a poder recibir de Él lo que necesitamos, que es su palabra. ¿Ok? Entonces vamos a leer. Dice el texto de segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, un texto que ya nos ha dado mucho y todavía tiene mucho más que darnos. Dice: también debes saber esto. Acuérdate que es Pablo hablándole a Timoteo en los últimos días de su vida. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuántos adjetivos hemos leído? De veras, estos hombres tienen atributos, estos hombres de los últimos tiempos, este carácter peligroso está siendo detallado por el apóstol Pablo, está dándonos pues muchas características para que nosotros podamos entender y para que nosotros podamos verlas como frutos en las personas a las cuales nos está diciendo, de las cuales nos está previniendo, y nos está diciendo: de tales personas con apariencia de piedad, a estas personas evita. Y voy a seguir leyendo un poco más en la misma carta de Timoteo, un poco más adelante, en el versículo 10 hasta el 17, que también le dice Pablo, dice: pero tú, o sea, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender su palabra y sobre todas las cosas que nos hable a través de la Escritura, a través de los ejemplos, y que nos ayude a entender lo que Él nos quiere dar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo tu presencia y tu ayuda para que podamos abrir las Escrituras y para que podamos comprenderlas, Señor. Queremos conocer quiénes son esas personas y ese carácter a quien debemos evitar. Queremos también poner delante de nosotros el propósito por el cual estamos aquí, por el cual nacimos, por el cual estamos vivos y por el cual estamos escuchando estas palabras. Queremos, Señor, también que nos pongas algo en el corazón, que nos pongas un anhelo de buscar en las Escrituras, de ir al único referente que son la palabra, que es tu palabra, expresada en las Escrituras, expresada en nuestra Biblia. Ayúdanos a tener hambre, a tener sed de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Provoca eso en nuestros corazones y más en estos tiempos malos que estamos viviendo. Yo te pido por cada persona que estará escuchando, que está en esta mañana y que estará escuchando posteriormente, para que sus oídos sean abiertos y también sus ojos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad y por la libertad de abrir tu palabra y poder entenderla y poder sacar pues todos los tesoros preciosos que hay ahí. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Pues es obvio desde la lectura de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, el que leímos que tenía todos esos adjetivos, que los hombres malos, que los hombres, que el carácter de estas personas, bueno, ahí ves un peligro, sí, es verdad, pero si te das cuenta, también ves la contraparte. En el texto que después leímos, y por eso lo leí, dice, pero tú, como diciendo, este tipo de hombres hay que evitarlos, este tipo de carácter, hombres y mujeres, obviamente no se refiere exclusivamente a hombres como masculino, sino a personas, hay que evitarlos, sí, y son un mal ejemplo, terrible ejemplo, pero tú, dice, tú has seguido mi doctrina, o sea, tú has conocido mi doctrina, tú sabes quién soy yo el que te estoy hablando, tú conoces mis obras, tú conoces qué pienso, dice, tú conoces qué creo, has seguido o has conocido mi doctrina, mi conducta, o sea, la conducta que Pablo había reflejado siempre y que además era conocida por Timoteo. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que Pablo le estaba diciendo que tenía que seguir. Dice, has conocido mi propósito. El propósito obviamente se refiere a esa intención, digamos, suprema de vida. ¿Para qué vives? ¿Qué es lo que quieres lograr o qué es lo que vas a lograr en este tiempo en el que tú vas a estar en esta vida, en esta tierra? ¿Sí? Mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? Es muy bueno que nosotros nos preguntemos nos hagamos ese tipo de preguntas, porque ahí es donde, si nos hablamos con honestidad, vamos a comprender muchas cosas. Ahí es donde nosotros nos podemos desengañar, donde una persona puede decirse honestamente, pues sí, la verdad, por mucho que sea religioso o por mucho que sea religiosa, en realidad a mí no me interesa lo que Dios quiere para mi vida, yo prefiero esto y esto y esto para mí. Entonces, ese propósito era evidente
era evidente en la vida de Pablo, el propósito de hacer la voluntad de Dios, el propósito de pasar por esta vida pues haciendo algo relevante por Dios, por el Evangelio, por las demás personas, era muy evidente. Timoteo lo había visto. Su fe, su longanimidad, su amor, su paciencia, sus persecuciones, todo hablaba de lo mismo. En otras palabras, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, mira, esto es lo que va a venir, sí, pero tú sabes cuáles son las verdaderas personas. Tú sabes cuáles son los verdaderos líderes del Evangelio. Tú sabes quiénes son las personas que en realidad van a dar fruto para Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque me has conocido a mí, le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Y no solamente eso, sino que después le está diciendo que sabe de quién ha aprendido y ya no se está refiriendo a él, ya se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿sí? Ya le está diciendo, le está recordando, pero tú sabes en quién has creído, o sea, y además tú sabes a quién has seguido, a quién tienes que imitar. Y no solamente, sino que lo mete a las Escrituras. Dice que tú habías conocido, dice desde la niñez has sabido y has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, el apóstol Pablo, en medio de las dificultades, en medio de los malos ejemplos, cuando la gente más confundida va a estar, cuando las personas van a estar buscando otra cosa que la verdad, muchas otras cosas, es más, cualquier otra cosa que la verdad, el apóstol Pablo lo está llevando a las Escrituras nuevamente. ¿Sí? Le está diciendo a Timoteo, tú te has persuadido, tú sabes lo que has creído, ¿sí? Y tú conoces las Escrituras. Y después empieza a hablar de que las Escrituras y de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, es eficaz para muchas cosas, ¿sí? Las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, el apóstol le está diciendo, indicando que nuevamente vaya a las Escrituras. Y yo creo que eso para nosotros es hoy tanto más necesario. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y el mundo constantemente se encuentra en cambios, ¿sí? Las personas van cambiando su manera de pensar, van viniendo corrientes, ¿no? Imagínate como un río, corrientes de pensamiento, van viniendo y cambiando olas de ideologías, de doctrinas, y entonces todo se mueve y la gente no sabe qué pensar y la gente dice hay muchas cosas en las que creer, pero el apóstol Pablo le está llevando a las Escrituras y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que ir a las Escrituras porque en ellas encontramos la palabra de Dios. Y el mundo, la tierra y los cielos pasarán, pero dijo Cristo, mi palabra no pasará. Es lo único que no cambia, es lo único que no se mueve. Es lo único que tiene principios inalterables y principios por los cuales nosotros podemos dirigir sin ninguna duda y sin ningún temor nuestra vida. Porque no cambia la palabra de Dios, es inalterable. Entonces, no importa qué esté pasando en el mundo, no importa qué crean en el mundo, no importa ¿qué es lo que se nos esté adoctrinando para que nosotros creamos? Nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios y tenemos que afianzarnos en ella y tenemos que conocerla y tenemos que leerla y tenemos que entenderla y tenemos que estudiarla y tenemos que escudriñarla. ¿Por qué? Porque en ellas tenemos la vida eterna. Y son palabras que les dijo Cristo a las personas que se suponía que conocían las Escrituras, pero que ya las leían con muchísimos prejuicios. ¿Ok? Entonces, todo esto, como era importante para Timoteo, es tanto o más importante para nosotros. En la misma carta, Pablo le está diciendo que en estos tiempos últimos, los hombres apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas. O sea que la gente dejaría de escuchar las palabras de la verdad, dejarían de escuchar a la verdad, que es Jesucristo,
y que pondrían sus oídos a muchísimas otras cosas, que de hecho conforme a sus mismos deseos buscarían maestros que les dijeran unas cosas, que les dijeran otras cosas, lo que ellos quisieran escuchar. ¿Me entiendes? Y por eso la gente está toda confundida. Y por eso tú ves y creen muchísimas cosas absurdas, verdaderas fábulas. Y de veras, cuando hablamos de fábulas, hablamos de fábulas. O sea, la gente cree historias, cuentos, pero no cree en la palabra de Dios. La gente está dispuesta a creer cualquier cosa antes que escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Ellos mismos no saben cuánto daño se están haciendo. Ellos mismos no se están dando cuenta que esa es la causa por la que los malos hombres, como dice, irán de mal en peor engañados y siendo engañados. Y la gente cree en el Reiki, y la gente cree en los ángeles, no como se tiene que creer, sino que cree que los ángeles son la solución de su vida. Y la gente cree en los psíquicos, y la gente es capaz de irse a buscar a un brujo, a Catemaco, porque cree que él le va a dar la solución, le va a sacar del problema, le va a ayudar a tener la sabiduría, etc. Y no gente tonta, gente estudiada, busca la solución, busca en donde no tiene que buscar. Parece que está por allá corriendo un manantial de vida, un manantial de agua purísima, un manantial de agua fresca, y la gente prefiere ir a beber a los abrevaderos, donde beben también las vacas y donde beben también los burros y los animales en general, ¿sí? Y así es lo que está pasando. Y nuevamente les repito, porque ese es uno de los grandes énfasis de Pablo, las Escrituras, los principios bíblicos, el amor a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo es posible que la gente crea y cada vez esté creyendo más? Porque hay un resurgimiento de ideas y de ideas raras y de creencias, ¿no? Como en la diosa madre. Eso es una creencia que se está popularizando, es una creencia que tiene que ver pues con todo este movimiento en donde pues se ha sacado de proporción todo lo que tiene que ver la cuestión con la mujer, ¿sí? Y no me refiero de ninguna manera a menospreciar a las mujeres, no, para nada, ya hablaremos de eso mucho más, sino más bien esta locura que hoy se tiene, esa guerra que se ha creado entre el hombre y la mujer, y que, bueno, ahora ya la gente, e incluso personas que se denominan cristianas, creen en esa diosa madre que unos llaman naturaleza, que otros llaman de una forma femenina para que, pues para contrarrestar el Dios que pues siempre se ha tenido como el Dios Padre. Y bueno, todos esos problemas que en realidad yo no tengo ningún problema, la Biblia tampoco tiene ningún problema, el pensamiento, los principios bíblicos pues no te ofrecen ningún problema, al contrario. Te ofrecen todas las soluciones, el entendimiento, todo encaja muy bien, pero bueno, este mundo cree lo que sea. Y creen en el ateísmo. Es más, ateísmo, mucha gente cada día es más atea, mucha gente se proclama cada día más ateos porque están hartos de las religiones, porque no creen que la Biblia... Creen que la Biblia es la palabra, es una fábula. Creen lo contrario. Piensan que la fábula es la Biblia, ¿sí? Ok, la Biblia dice que las fábulas es lo que la gente más va a estar creyendo en el fin de los tiempos. Y en los tiempos que estamos viviendo, en donde evidentemente los malos hombres van de mal en peor. Yo, habiendo estudiado algunas cosas con respecto al ateísmo, encuentro mucho más difícil creer en el ateísmo que creer en la palabra de Dios, que creer en un Dios creador, en un Dios todopoderoso, en un Dios perfecto que ha ordenado las cosas y que las ha hecho de una manera maravillosa. Me resulta eso mucho más sencillo, mucho más lógico de creer que lo que deben de creer los ateos. O sea, que en otras palabras, los ateos tienen más fe que muchos cristianos. ¿Por qué? Porque los ateos piensan que las cosas se hicieron de la nada y que de la nada se ordenaron, como si así pasaran las cosas, ¿verdad? Y que de la nada se hicieron cosas tan maravillosas como la misma creación, así la mires en la naturaleza, o así la mires en los animales, o así la mires en los elementos y en la misma química, o así la mires en el cuerpo humano y en todas las propiedades
y en todas las cosas y en todas las maravillas que tú puedes encontrar en el mismo cuerpo humano, en los ojos, en cualquier lado donde mires. Creer en un Dios perfecto, inteligente, que creó todo eso es relativamente sencillo. Pero creer que todo eso se hizo de la nada por casualidad, eso sí que es difícil creer. Para eso hay que tener mucha fe, es la pura verdad. Entonces, dice Pablo que en estos tiempos la gente va a quitar sus oídos de la verdad y va a poner sus oídos a las fábulas. Va a creer cualquier cosa. Y esto es preocupante en sí, y tú lo puedes ver, pero más preocupante todavía es lo que cree el mundo cristiano de hoy en día. O sea, efectivamente la gente ya no quiere escuchar la verdad. Efectivamente, y obviamente la gente está quitándole no solo los ojos de la palabra, sino también el valor que tiene la palabra. Le está restando y le está quitando el valor que tiene como palabra de Dios. Y los mismos cristianos están creyendo las mismas fábulas que el mundo les está enseñando. Ser cristiano, lo dijo Pablo, implica dificultades, implica persecuciones, porque dijo que aquellos que quisiéramos vivir piadosamente padeceríamos persecución. Habrá una persecución u otra. Habrá persecuciones en la familia, habrá persecuciones de parte del gobierno, habrá persecuciones ideológicas, habrá persecuciones de una o de otra manera, pero el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecuciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los que se dicen cristianos no están dispuestos ni a arriesgar su comodidad, ni a arriesgar su vida, no están dispuestos a arriesgar lo que tienen, a arriesgar sus propiedades, no están dispuestos a padecer persecución y por lo tanto tienen que congeniar sus pensamientos, lo que han leído de las Escrituras tienen que congeniarlo con lo que el mundo enseña y con lo que el mundo quiere obedecer. Entonces encuentras que el cristianismo va perdiendo su sabor. La sal pierde su sabor, ¿sí? Está perdiendo su fuerza, su capacidad de influir y entonces diluyen el cristianismo, se diluyen los principios, se diluyen las demandas y los cristianos tratan de incluir para no ser tachados de ser radicales y para no ser tachados de muchas cosas que el mundo te pone etiquetas precisamente para que tú tengas miedo de tener claridad, para que tengas miedo de hablar, para que tengas miedo de decir lo que realmente crees, para que tú, si tú crees claramente, dices, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y sabes que el mundo eso lo va a ver mal. Bueno, el cristianismo en general, y de hecho, el cristianismo que más fuerza está tomando, el cristianismo que es más aplaudido y aceptado por el mayor y cada vez mayor número de gente, el cual se conoce como el cristianismo progresivo o un cristianismo progresista. Quiere decir un poco, esa palabra progresista o progresivo se ha usado con referencia pues, a los tiempos pues, del progreso precisamente, en donde puede ser novedoso o donde puede ser moderno o donde puede ser revolucionario. Y entonces así el cristianismo también se ha denominado, no sé quién lo haya denominado, pero se le hace encajar la manera como se está concibiendo el cristianismo como un cristianismo progresivo, moderno, revolucionario, en donde ha cambiado, los principios han cambiado, en donde las cosas han cambiado, en donde las cosas de valor se han hecho de menos valor y donde las cosas, otras cosas se han puesto en un nivel que no tenían. ¿Y todo por qué? Yo estoy seguro, todo por querer estar en bien con el mundo y sus ideologías. Pero eso no puede ser, de antemano te lo digo, eso no va a funcionar, eso no funciona. No puedes tú restarle a Dios y creer que eso te va a salir bien. Jamás, nunca. Lo único que pudiéramos nosotros hacer bien es estar con el Señor y estar con su palabra al 100 y estar creyendo lo que Él dice sin diluirlo, sin rebajarlo. Por ejemplo, te voy a decir
porque me parece realmente preocupante y quiero que tú lo entiendas. A lo mejor no estás pues muy al tanto de estas cosas, pero esto es lo último. O sea, esto es lo que el cristianismo está creyendo y hacia dónde está avanzando. Muchas personas están, pues de alguna manera, diciendo que el cristianismo como se había llevado, que la radicalidad de las demandas de Jesucristo, esas no pueden ahora ponerse en práctica tal cual, que tienen que ser entendidas a la luz de estos nuevos tiempos. Están rebajándolas, como ya te dije, están de alguna manera diciendo, no, hay que entender qué es lo que quería decir el Señor Jesucristo cuando nos ponemos en estas edades, en estos tiempos en los que tenemos nosotros ahora enfrente. Por eso, yo te decía hace rato, de lo único que te puedes agarrar es de la palabra, es lo único que no cambia. Todo lo demás va a cambiar. Los pensamientos cambian, tú nada más date cuenta, son como modas. Vienen en los 60s, cambian en los 70s, se modifican en los 80s, en los 90s se incrementan, en los 2000s se hacen más tenues, en los 2010. ¿Sí me entiendes? O sea, todo va cambiando, el mundo va cambiando, el mundo va agarrando una forma. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es donde tenemos que ir. Ahora te voy a decir algunas de las ideas básicas del cristianismo progresivo, que es el que está agarrando fuerza. Y todo esto en el contexto de lo que dijo el apóstol Pablo en nuestro texto, que apartarían sus oídos de la verdad y volverían sus oídos a las fábulas, a las historias, a las mentiras. Por ejemplo, se tiene que Jesús, el Hijo de Dios, es un maestro, pero no es el único maestro, digamos, que te puede enseñar de la vida eterna. Aquel que bajó del cielo, que comprende las cosas espirituales y que nos las enseña. No, es uno entre otros maestros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tú sabes que en el mundo hay otros maestros que la gente los tiene como líderes espirituales en la India o en China o en donde sea. Hay maestros, pero resulta que para el cristianismo, para nosotros, el único maestro, el maestro que no puedes ponerlo a la par ni compararlo con nadie es Jesucristo, pero el cristianismo tiende a poner a Jesucristo como uno de los maestros. Por consiguiente, él, o sea Jesús, ya no es el camino, es un camino entre otros para llegar al conocimiento de Dios, para estar en bien con Dios. O sea, si tú dices, por ejemplo, en estos tiempos, hablas de Mahoma y hablas de decir, no, Mahoma y Jesús, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo van a estar en el mismo nivel? Es como comparar una pulga, compararla con la tierra misma. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay comparación, no se puede. Lo mismo con cualquier maestro, lo mismo si te agarras a un líder como Gandhi, lo mismo si te agarras a Confucio, lo mismo cualquier maestro, cualquier persona, Buda, las enseñanzas de Siddhartha Gautama, lo que sea, cualquier libro sagrado, no podemos ponerlo en lo mismo. Pero sin embargo, el cristianismo progresivo, el cristianismo que se está haciendo cada vez más fuerte, tiende a quitar la fuerza de las palabras de Jesús, tiende a poner a Jesús como un camino más entre otros caminos, porque ¿qué pasa con la gente que vive en otros lugares y no ha escuchado de Jesús, verdad? Esas son las preguntas de siempre. Esas son las preguntas que siempre la gente se ha hecho, nada más que ahora ya las resuelven de una manera muy fácil diciendo, bueno, sí, claro, es que Jesús es un camino, pero hay otros caminos. Entonces, si tú ya, una enseñanza como la de Jesús que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, tú te atreves a relativizarla de tal modo, imagínate que no harás con cualquier otra enseñanza, como el infierno, como el cielo, como la justicia, como, bueno, todo puede ya relativizarse. O sea, si no respetas las palabras del Señor Jesucristo, ¿qué vas a respetar de cualquier otro pasaje que leas en la Biblia o de cualquier profeta? ¿Sí? También el cristianismo progresivo tiene como uno de sus fundamentos buscar crear una iglesia, una comunidad que sea incluyente de todas las personas, de todas. De tal modo que los cristianos tradicionales, los cristianos convencionales puedan estar unidos, hermanados con los cristianos liberales,
los escépticos con los creyentes, con los agnósticos, los aceptados de la sociedad como los marginados de todas las razas, de todas las culturas, de todas las nacionalidades, de todas las orientaciones sexuales, de todas las identidades sexuales. Es el mismo discurso del mundo, solamente que dentro de la iglesia. Ahora, obviamente que están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues tenía que ser, es obvio, y tan es así que hay ministros homosexuales, hay ministras, pastoras homosexuales, lesbianas, en estos tiempos. Definitivamente los malos hombres irán de mal en peor. ¿Tú crees que hay remedio? Si la vida sigue así, si la gente sigue creyendo esto y cada vez más, ¿tú crees en realidad que estamos ante un cambio, que estamos ante algo que cada vez va a estar mejor? No, de ninguna manera. Los malos hombres irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Por supuesto, en este cristianismo que estamos comentando, los sentimientos y las emociones juegan un papel básico, porque no los principios, o sea, los principios de la verdad no son los rectores del comportamiento, sino las emociones y los sentimientos. Y otra de sus características es que tiene como uno de sus grandes objetivos la justicia y la paz entre todos los seres vivos, no entre todos los hombres, no. O sea, hombres como hombres y mujeres en toda la humanidad, no, sino los seres vivos y la tierra misma, ¿sí? ¿A qué te suena todo esto? ¿Sí? Y yo me pregunto, si uno de los grandes objetivos es ese, es la ecología, es la justicia, es la unidad en el sentido unidad como todos mezclados, en donde todo se vale, yo me pregunto, ¿y el perdón de los pecados? ¿Y toda la historia de la redención? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde se ve el único propósito de Dios salvar al hombre del pecado, de la injusticia, de la maldad, de Dios estableciendo las cosas como el pecado las destruyó y volviéndolas a establecer en unos cielos nuevos y tierra nueva, en donde sí seremos uno con Dios, claro, pero aquellos que quieran, aquellos que conforme a las palabras de Dios, conforme a las Escrituras, hagan el bien, conforme a lo que el plan de Dios, se arrepientan de sus pecados, crean, modifiquen todo, o sea, toda la visión de su vida se vaya de uno mismo hacia Dios, ¿sí? Ahora, definitivamente, malos tiempos, fábulas, apartarán el oído de la verdad. Todo esto es más que obvio para nosotros. ¿Por qué? Porque en este ambiente crece la primera de las características, que no en vano es la primera que vemos en ese listado de 2 de Timoteo capítulo 3, amadores de sí mismos. Nos parecería a nosotros raros que en estos tiempos la característica de los hombres malos fuera que son amadores de sí mismos. A mí me parece que es obvio, lógico, totalmente, ¿sí? Amadores de sí mismos. Porque en realidad eso es lo que buscan. Cuando el Evangelio te está diciendo que el propósito de tu vida, como le decía Pablo, tú has conocido el propósito de mi vida, tú lo conoces, te has persuadido, lo sabes cuál es el propósito de una vida íntegra, ¿sí? Pero aquí está diciendo que estos hombres, estas mujeres, la mayoría de las personas serán amadores de sí mismo con apariencia de piedad. Amadores de sí mismo. La palabra griega de amadores de sí mismos es una palabra que es filautos, fil que tiene que ver con el amor, ¿sí? El amor filial, ¿sí? Con el amor, y autos, que tiene que ver con uno mismo, y que significa exactamente como se ha traducido, amar a uno mismo, ¿sí? El amor propio a uno mismo, o sea, es eso. O sea, no tiene nada distinto, digamos, la palabra en su idea original, en el griego. Filautos es una palabra que significa amadores de sí mismos, ¿sí?
O sea, tú a quien más vas a amar es a ti mismo, más que a nadie, más que a Dios, más que a cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, pues ya te estás dando cuenta, ¿no? Quitas a Dios y te pones tú. Hace unos días yo hablaba con una persona, con un conocido al cual aprecio, y yo veía su vida porque me estaba contando porque tenía un conflicto. Él se había casado hace unos años, se casó con una mujer lista, una mujer estudiada, una mujer buena, aparentemente, digamos buena en el sentido mundano, que por lo menos sabía que se estaba casando, sabía que casarse es algo importante y bueno, y con ella pues tuvieron una hija, ¿no? Una hija que ha venido a ser la adoración de este hombre. Pero las frecuentes y constantes infidelidades de él hicieron que ese matrimonio, en vez de ser un paraíso, se volviera un infierno, literal. Y entonces, esta mujer, definitivamente, mujer engañada, una mujer resentida después del mal comportamiento de este hombre, pues deciden separarse, ¿no? Pero al separarse, la separación provoca una crisis fuerte en la niña y la niña está muy mal, y entonces la mujer valora y dice, creo que pese a todo hubiera sido mejor o es mejor la supuesta unidad, el ambiente de la casa. La niña siempre está preguntando por el papá, qué está pasando, y entonces la mujer decide perdonarlo de alguna manera, decir, mira, lo mejor es que vivamos, que estemos bien, que le echemos ganas, todo por sacar esto adelante y sobre todo por la niña, sobre todo por cómo la niña está sufriendo y cómo está pasando las cosas tan mal, ¿no? Una niña de 4 o 5 años. Y entonces la mujer cede y la mujer dice, vamos. Y entonces el hombre, el perverso, el que destruyó el matrimonio sobre todo, ¿sí? El que dio el primer paso para que todo funcionara mal, ¿sí? Ese empieza a decir que no sabe lo que hacer, tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque ahora tiene una novia que según él es el amor de su vida. Es el amor de su vida. Y él siempre ha sufrido y quiere ser feliz. Entonces su conflicto es que por un lado, si se va con esta mujer que es el amor de su vida, la que le hace feliz, entonces pierde a su esposa, a la cual ya él solito ha perdido, y a su hija, el otro amor de su vida. ¿Sí? Pero estar con su hija implica estar, pues precisamente con la mujer, que es la mamá, y olvidarse de esta novia, el amor de su vida. ¿Sí? No sabe lo que hacer. Y de hecho, a lo que está inclinado a hacer y a lo que sus palabras reflejan que es lo que va a hacer, es perder el amor de esa mujer y de su hija, arriesgarlo, olvidarlo, para irse a realizar con la mujer de sus sueños, con el amor de su vida. Amadores de sí mismos. Eso no está amando a nadie, ni está respetando principios, ni está amando a la niña, está amándose a sí mismo. Tampoco está amando a la otra mujer, a la nueva, a la novia. No, tampoco le está amando. Se está amando a sí mismo, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo, pero de esto está lleno el mundo. De esto están llenas las decisiones de hombres y mujeres que nos rodean, que han dejado los principios, que no escuchan ni escucharán la palabra de verdad, y por eso es necesario que nosotros, en primer lugar, vivamos con un propósito muy claro, con una fe muy clara, de una forma constante, de lo que habla la palabra longanimidad también, con un ánimo constante de hacer lo que tenemos que hacer, a pesar de las dificultades y a pesar de los tiempos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entendiendo. Tenemos entonces que la primera característica, que no en vano es la primera, ¿por qué? Porque pues en el amor a uno mismo como la cosa suprema de la vida, pues de ahí surgen todos los demás males, de ahí surge todo lo demás, está
está encabezando la lista como diciendo, bueno, esto es el principio y de ahí se desprende todo un montón de características y de comportamientos que precisamente surgen del egoísmo y del ser como cosa suprema, amador de sí mismo. Ahora, quiero que vayamos a Mateo capítulo 24 en el versículo 10, que tiene mucho que ver. También el Señor Jesucristo, aquí hablando de los últimos tiempos, decía en el capítulo 24, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. O sea que una característica que dijo Jesús de los últimos tiempos y de las personas de los últimos tiempos es que su amor se enfriaría. Pero no se refiere al amor a ellos mismos, no, ese se incrementaría, esa es la paradoja. O sea, esto está diciendo que el amor se enfriaría, se refiere al amor por Dios y al amor por el prójimo. Ese es el que se va a enfriar, el amor por Dios y el amor por el prójimo, mientras que el amor por uno mismo se haría más intenso, se haría como lo único, como lo mejor, como lo único digno de perseguir, como la fuente de la felicidad, como la solución a todos los males. No te estoy hablando de cosas raras. Y hoy no vamos a ver todo el tema, hoy vamos a ver, digamos, la parte 1 de amadores de sí mismos, porque es amplia y porque tiene mucho que ver con nuestros tiempos. Yo no te estoy hablando de cosas raras, no. En la próxima semana te voy a traer algunos buenos ejemplos de los pensamientos de hoy en día, y te vas a sorprender de cómo la palabra se cumple, como siempre se ha cumplido y cómo se cumplirá. Te vas a sorprender de esta característica, amadores de sí mismos, ¿sí? Si tú te das cuenta, ser amador de sí mismo está en absoluta contraposición a la misma naturaleza de Dios. Absolutamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ser amador de sí mismo como la meta suprema de la vida no tiene nada que ver con lo que Cristo enseñó. Vamos a ver en Marcos capítulo 12, en el verso 29 al 31, vamos a ver el resumen que dio Jesús de la ley de Dios. Porque Jesús resume la ley. Porque Jesús, siendo el mismo dador de la ley, el que entiende perfectamente los propósitos de la ley, los propósitos en todo sentido, los propósitos con respecto a Dios y con respecto a los hombres, el mismo Jesús resume la ley y se lo facilita y nos lo facilita para que nosotros no nos perdamos en razonamientos, ni nos perdamos en pensar, pues yo creo, pues yo me imagino, pues yo lo que creo que quiere decir, o como creo que hay que interpretar las cosas. Él es sencillo, Él es la misma sabiduría y Él lo resume. En Marcos capítulo 12, versículo 29, dice: Jesús le respondió. ¿A quién? A alguien que le había venido a preguntar precisamente cuál era el mandamiento que más se debía de honrar, o cuál era el objetivo de la ley, cuál era en qué tenían que enfocarse, ¿no? Y entonces le responde Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo resume la ley. El Señor Jesucristo dice, el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu intención, ¿sí? Con todo propósito. Tú haces del amor a Dios el propósito máximo de tu vida. O tú no lo haces. ¿Me entiendes? O sea, tú haces del amor a Dios lo mejor, lo máximo y lo que vas a perseguir durante tu vida, o tú no lo haces. Y si tú no lo haces, entonces automáticamente vas a hacer a ti mismo, vas a hacer como el amor, como el primer mandamiento, como lo más importante, como la meta y el objetivo, como el propósito de tu vida. Entonces dice, lo primero es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso te dice muy bien dónde tienes que emplear tus fuerzas, dónde tienes que emplear tus pensamientos. Y dice, y el segundo es parecido. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no hay mucho misterio. La primera de las características que estamos viendo, de las cuales el apóstol Pablo está previniendo de una manera con así como alerta, como focos rojos, como diciendo, cuídate, porque habrá amadores de sí mismos. Todo el mundo va a ser amadores de sí mismos, ¿sí? Está en absoluta contraposición contra los mandamientos de Dios, contra el resumen de los mandamientos de Dios y contra la misma naturaleza de Dios. ¿Qué tal si Dios se hubiera amado a sí mismo nada más? ¿Qué hubiera sido de nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahí tienes el corazón de Dios, el propósito de Dios y el ejemplo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? O sea, de tal manera que fue capaz de sufrir, que fue capaz de hacer todo lo que el hombre no podía hacer, que fue capaz de hacer todo para que el hombre pudiera tener una oportunidad, para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Es el Evangelio de siempre. Es la naturaleza de Dios. Nos amó primero, para que nosotros lo amáramos después. Por lo tanto, no puede ser que nosotros seamos amadores de nosotros mismos. No puede ser, tienes que estar apercibido, entendido, tienes que huir de eso. Parece poca cosa. Bueno, pues a ser amador, pues no soy asesino, no soy esto. Aquí no estamos hablando de asesinos ni de nada de eso. El ser asesino, el ser adúltero, el ser muchas cosas es circunstancial nada más. Perfectamente cualquier pecador como nosotros pudiera hacerlo si se dan las circunstancias. No te las des de bueno, no te las des de buena. Ser amadores de sí mismo es en sí mismo un pecado terrible. Es una afrenta, está en contra de la misma naturaleza de Dios, quien nos amó. De los propósitos y de las ideas que Dios tuvo la humanidad, no dijo que te amaras a ti mismo como cosa suprema, dijo amarás a Dios, porque además es lo único que te va a dar satisfacción en la vida. O sea, si miras a Dios, la naturaleza de Dios es en contra de esta característica, absolutamente. Pobre de la humanidad si Dios hubiera sido así. Pero también mirando al hombre, porque Dios da sus mandamientos, por supuesto, por amor al hombre, y sus mandamientos son buenos y son santos y son justos, la verdad es que eso es lo único que nos da satisfacción. Cuando nosotros amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es lo único que nos da satisfacción, lo único que es la verdadera vida. Te sales tú de esto, no vas a tener satisfacción ni vas a tener vida. Pero, ¿qué dice aquí este texto? Como a nosotros mismos. Y entonces es ahí donde se apoyan los amadores de sí mismos para decir, ya ves, como a nosotros mismos. Nos tenemos que amar a nosotros mismos, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, entonces no podemos amar a los demás. Parece un razonamiento,
parece que por ahí mucha gente va a decir, oye, pues es cierto. Pero es un razonamiento engañoso. ¿Por qué? Porque ahí no dice que nosotros nos tenemos que amar a nosotros mismos como la cosa suprema de nuestras vidas. No dice eso. Dice que nosotros nos tenemos que amar a nosotros mismos. Sí, por supuesto. Nos tenemos que amar, nos tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que ¿por qué? Porque somos valiosos, porque somos el templo del Espíritu, dice. Y si nos tenemos que amar, nos tenemos que cuidar y nos tenemos que hacer todo, ¿para qué? Para que podamos llevar en la medida de lo posible a cabo los planes que Dios tiene para nosotros en esta vida. Sí nos tenemos que amar a nosotros mismos, pero no como cosa suprema. Una cosa es que uno se dé los básicos, que uno se dé las cosas que a uno le hacen bien, que a uno le hacen estar mejor, concentrado, despejado, fuerte. Sí, eso está bien, pero no cualquier capricho. Así como no es amar a un niño, los padres lo saben, darle cualquier capricho que se le antoja, eso no es amarlo. El amor a un niño tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con proveerle, sí, tiene que ver con darle seguridad, con darle calor, tiene que ver con ayudarlo, tiene que ver con educarlo, tiene que ver con disciplinarlo, hacerlo de principios, ¿sí? O sea, sabe cualquiera que el amor a un hijo no tiene que ver con darle todos los caprichos que al hijo se le ocurren. Por lo mismo, el amor a uno mismo, el correcto, el que habla la palabra de Dios, no es darnos cualquier capricho ni cualquier cosa que nuestra alma caprichosa se le ocurre, que nuestra carne viciosa se le ocurre. No, eso no es. Entonces, no ocupes eso, ni permitas que las personas que se engañan y que son engañadas y que engañan a otros, ocupen ese tipo de razonamientos porque no funcionan, no sirven, no es de eso lo que estaba hablando Cristo. Quiere decir que así como te preocupas tú por ti mismo cuando estás enfermo y te cuidas, ve a ver con el prójimo cuando está enfermo, ayúdalo, cuídalo. Quiere decir que así como tú estás viendo el tener un descanso, ¿por qué? Porque estás cansado, porque la vida ha sido dura, también ve a ver si puedes proveer a otra persona descanso. A ver si puedes con lo tuyo que has ganado darle a una persona descanso. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere decir ama al prójimo como a ti mismo. Pero en estos tiempos, lo que más vas a encontrar es amadores de sí mismos. Gente que se ha puesto él, que se han puesto como el propósito supremo, como la intención única y como lo más importante de sus vidas. Amadores de sí mismos. Esta es la primera parte. Hay más que hablar, bastante más que hablar. Yo te espero la próxima semana, igual a la misma hora, para que podamos seguir hablando de esto, porque yo creo que es muy importante. Para Pablo era muy importante decirlo en los últimos momentos de su vida, en los últimos minutos literalmente de su vida. Era muy importante que Timoteo lo recibiera y lo entendiera y lo pasara. Y lo mismo es hoy en día. Los tiempos son peligrosos, el tiempo está recortado, no te creas que tenemos mucho tiempo, ya no. El reloj está haciendo tic-tac, tic-tac, ¿sí? Se está aproximando el tiempo, los tiempos son muy malos. Así que en tanto que se dice hoy, escuchemos y hagamos los cambios necesarios. Ordena tu vida, ordena tus pensamientos, ordena tus prioridades. Manéjate por principios, no por emociones. Ve lo que dicen las Escrituras. Vuélvete a la palabra de Dios. Volvamos al camino antiguo, a la senda antigua. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que tú hagas que muchas personas reflexionemos en las palabras que tú estás diciendo en todos estos pasajes. Ayúdanos a estar prevenidos, pero sobre todo, ayúdanos a ser las personas con las características que tú quieres. Ayúdanos a caminar contigo, a valorarte, a valorar tu palabra,
amarte sobre todas las cosas, Señor, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por todos aquellos que escuchan. Gracias por tus palabras. Gracias por tu compañía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Llévate las palabras, reflexiona en ellas y nos vemos aquí, si Dios lo permite, la próxima semana. Cuídate y Dios te bendiga.